Modelado de datos. Como introducción tenemos que el modelado de datos es una manera de estructurar, organizar los datos que se pueden utilizar fácilmente por la base de datos, las cuales podemos decir que son requerimientos de software que debemos de saber o las necesidades de una base de datos que puede ser modificada ya definida por un ingeniero en software. Conceptos de modelado de datos. Se ocupa cuando los requerimientos del software incluyen la necesidad de crear, ampliar o hacer una interfaz de una base de datos. Objeto de datos. Es una representación de información compuesta que debe ser entendida por el software o la información compuesta. Eso quiere decir que tiene varias propiedades o atributos diferentes. A lo que se refiere es que es una característica de un objeto, sino que todo hecho objeto de datos. Un ejemplo sería en los celulares. Los atributos de datos. Los atributos de datos definen las propiedades de un objeto que tiene tres diferentes características. Se usan para nombrar una instancia de objeto de datos, describir la instancia o hacer una referencia o de otra instancia a una tabla. Además, debe definirse como identificador uno más de los atributos. Los identificadores son únicos, aunque en unos es una exigencia, por lo cual nuestra tabla de atributos e identificadores podría ser el modelo y la marca. Las relaciones. Los objetos de datos están conectados entre sí en diferentes maneras. Se establecen un conjunto de parejas o objeto-relación que definen las relaciones. Modelado de requerimientos para web apps. El grado en el que se profundiza el modelado de los requerimientos depende de los factores, el tamaño y la complejidad, número de participantes que provienen en distintas fuentes, tamaño del equipo de la web app, grado en el que los miembros del equipo han trabajado junto antes al análisis y desarrollar la comprensión de un proyecto. Medida en la que el éxito de la organización depende directamente de la web app. Entrada de modelado de los requerimientos. El modelo de requerimientos brinda una indicación detallada de la verdadera estructura del problema durante la actividad o comunicación. Será la entrada del modelo de requerimientos. Salida de modelado de los requerimientos. Evalúa y representa el contenido y funcionamiento de la web app, los modos de interacción que se hallarán en los usuarios en el ambiente de infraestructura que reside la web app. Las 5 principales características es el modelo de contenido, modelo de interacción, modelo funcional y modelo de navegación. Modelo de contenido de la web app. El modelo de contenido incluye elementos estructurales de un punto de vista, por lo cual se ocupa una representación gráfica para poner las características de un objeto o elemento. La gran mayoría de las web apps permite una conservación entre un usuario final y funcionalidad, contenido y comportamiento de la aplicación. Sería el caso de uso, el diagrama de secuencia y el diagrama de estado y prototipo de la interfaz de usuario. El modelo funcional se enfrenta a dos elementos de procesamiento de la web app, cada uno de los cuales representa un nivel distinto. Funciones observables para los usuarios y las operaciones contenidas en las clases de análisis que implementan comportamiento hacia la clase. Modelo de configuración para las web apps. En ciertos casos, el modelo de configuración es una lista de atributos del lado servidor y el lado cliente. Se utiliza en situaciones en las que debe considerar arquitectura de configuración compleja. Modelo de la navegación. Se considera como
cómo se navegará en cada categoría del usuario o de elemento de la web app. En esta etapa debe concentrarse la atención de los requerimientos generales, por lo cual una de las preguntas nos ayudará a captar los requerimientos de la navegación que podremos agilizar o hacer en los usuarios finales que esperan utilizar la aplicación. ¿Cuál será su nivel de prioridad y su grado de dificultad? Como conclusión, tenemos que este punto nos ayudará a saber qué necesitamos para el diseño y el desarrollo de un proyecto, a captar y mejorar la información correcta. Sería captar en las partes de una bicicleta, en las cuales serían llantas, asiento, marcos, frenos o estampas, por lo cual estos datos podemos captar sus características y poder omitir datos relevantes como una lámpara. El modelo de requerimientos para web apps nos ayudará a captar lo importante que tiene que llevar nuestro proyecto y cómo saber qué módulos son importantes y cómo son desarrollados. De esta forma agilizamos el desarrollo y poder entregar un proyecto pulido y funcional.